Hola, amigos. Soy Joana. Nunca pensé que una mudanza pudiera dejarme tan inquieta, pero todo comenzó cuando heredé la casa de mi abuelo, que había sido maestro de primaria. Murió hace muchos años, y la casa había estado cerrada desde entonces. Siempre me gustó explorar la vieja casa, pero esta vez algo parecía diferente. Lo primero que hice fue subir al ático, porque siempre escuché que mi abuelo guardaba cosas allí. El lugar estaba cubierto de polvo, olía a madera antigua y había cajas apiladas casi imposibles de mover. Tomé una linterna vieja y empecé a abrir las cajas. Entre libros y papeles amarillentos encontré decenas de cuadernos con tapas desgastadas. Parecían registros escolares normales, pero algo llamó mi atención de inmediato. Cada cuaderno tenía el nombre de un alumno y fechas que iban desde años muy lejanos hasta cerca de la muerte de mi abuelo. Lo que más me impresionó fue el cuidado con que anotaba todo: horarios de llegada, hábitos de estudio, incluso detalles sobre la familia de cada alumno. Pasé horas hojeándolos, tratando de entender cómo alguien podía ser tan meticuloso. Sentí una mezcla de fascinación y extrañeza. Algunos relatos eran simples, pero otros parecían observar la vida de los niños de manera casi obsesiva. Me pregunté si eso era normal para los maestros de esa época o si mi abuelo tenía algo diferente. Con el tiempo, empecé a notar algo aún más extraño. En los cuadernos más recientes, fechados 20 años después de la muerte de mi abuelo, había registros sobre mi propia vida adulta. Cosas que solo yo sabía: mi rutina de trabajo, encuentros con amigos, incluso decisiones pequeñas que tomé sin contárselo a nadie. Me quedé paralizada, sosteniendo el cuaderno con las manos temblorosas. No tenía sentido. ¿Cómo alguien podría haber escrito sobre mi vida con tanto detalle antes de que yo viviera todo eso? Al principio pensé que era una broma o algún tipo de coincidencia. Revisé mentalmente las fechas. Todas eran correctas, como si mi abuelo hubiera previsto todo. Me senté en el suelo del ático, tratando de organizar mis pensamientos, pero la sensación de ser observada crecía con cada minuto. El viento golpeaba las ventanas antiguas y los crujidos de la madera parecían formar palabras, como si alguien me llamara. Intenté ignorarlo, pero mi cuerpo temblaba sin que pudiera controlarlo. Durante los días siguientes, seguí explorando los cuadernos. Descubrí que había registrado momentos que nadie más sabía, detalles íntimos de personas que conocía. Todo con su letra, la misma caligrafía firme y meticulosa que reconocía de cartas antiguas de mi infancia. Era imposible negarlo. Todo llevaba su firma. Pero entonces, ¿cómo explicar los hechos que solo ocurrirían décadas después de su muerte? Cada cuaderno nuevo que encontraba me dejaba más asustada y confundida. Sentada en la cocina, intenté racionalizar todo. Bebí café frío y repasé mis pensamientos, tratando de convencerme de que había una explicación lógica. Tal vez alguien había falsificado los registros o eran solo coincidencias muy bien alineadas, pero aún así, los detalles eran demasiado precisos, a veces dolorosamente específicos. No podía ser fruto de la imaginación de otra persona. Mi corazón latía rápido y mi mente revisaba cada anotación como buscando pistas que no existían. Una noche, llevé algunos cuadernos a mi habitación. No podía dormir pensando en ellos en el ático. Los puse sobre la mesa de noche, abrí uno al azar y empecé a leer. Cada página parecía viva, como si mi abuelo estuviera allí, susurrando secretos que no debían ser contados. Podía sentir su presencia en algún lugar de la casa, como si estuviera observando mi mirada mientras recorría las palabras. El aire se volvió pesado, y me di cuenta de que ya no podía distinguir entre memoria y registro, entre pasado y futuro. Al día siguiente hablé con mi hermana por teléfono, intentando explicarle lo que estaba pasando. Ella se rió, pensando que estaba exagerando o cansada de revolver cosas viejas. Pero yo sabía que no era eso. Podía sentir cada cuaderno pulsando con la vida de las personas que había registrado, incluida la mía. La idea de que mi abuelo supiera todo sobre mí, incluso antes de que yo viviera, me dejaba ansiosa. Era como si cada paso mío ya estuviera previsto,
como si estuviera siguiendo un guión escrito décadas atrás. Para intentar calmarme, empecé a organizar los cuadernos por fecha y nombre. Pero la confusión solo aumentaba. Algunos registros sobre mí estaban en cuadernos con fechas imposibles, 20 años después de su muerte, y otros detallaban momentos de mi infancia como si los hubiera observado de cerca. La sensación de extrañeza crecía con cada anotación. Era difícil de creer, pero cada página parecía comprobar que tenía una especie de conocimiento del futuro. Sentía frío, y mi respiración se cortaba cada vez que leía algo que ocurriría después de que él hubiera partido. Fue entonces cuando noté algo aún más perturbador. Entre los cuadernos había pequeños papelitos doblados, escondidos dentro de las tapas. Algunos solo tenían frases cortas como advertencias: cuidado con lo que no debe ser visto, o no todo puede ser explicado. Mi estómago se revolvió y sentí un escalofrío que no desapareció. Miré hacia el techo del ático y por un momento juré que alguien me observaba desde las sombras. Sabía que estaba sola, pero la sensación era real. Todo esto ocurría en Guadalajara, pero nadie podría entender lo que sentía sin ver los cuadernos con sus propios ojos. En los días siguientes, no podía pensar en otra cosa que no fueran los cuadernos. Cada vez que salía al trabajo, sentía como si alguien estuviera anotando mis pasos, aunque no me diera cuenta. Tomaba el celular, leía mensajes de amigos y familiares, y siempre tenía la sensación de que mi abuelo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Empecé a sentir miedo de abrir la puerta del ático, pero al mismo tiempo no podía resistirme. Había algo allí que necesitaba ser comprendido, aunque no tuviera explicación lógica. Una tarde, al revisar los cuadernos, me di cuenta de que algunos detalles sobre mi vida personal eran aterradoramente precisos. Escribía pequeñas discusiones con amigos, rutinas de trabajo, incluso pensamientos que tenía mientras caminaba por la calle. Sentí un nudo en el pecho y respiré hondo, intentando convencerme de que eran coincidencias. Pero la coincidencia no explica frases que yo ni siquiera había compartido con alguien. Empecé a dudar de mí misma, preguntándome si estaba volviéndome paranoica o si realmente algo extraño estaba sucediendo. El fin de semana decidí subir al ático por la mañana. La luz del día hacía el lugar más frío y silencioso de lo que recordaba. Revisé las cajas y encontré un cuaderno más antiguo, con la caligrafía firme de mi abuelo. Pasé los dedos sobre las letras y una sensación de familiaridad mezclada con terror me invadió. Había páginas con registros sobre mí que describían mi vida antes de que yo siquiera naciera. Mi cuerpo tembló y tuve ganas de cerrar el cuaderno de inmediato, pero la curiosidad me retenía. Comencé a sentir una presencia constante en la casa. Pequeños ruidos me mantenían alerta: el crujido del piso, pasos leves, puertas que se movían solas. A veces, juro que escuchaba una respiración detrás de mí, pero al girarme, no había nadie. Cada vez que leía los cuadernos, la sensación aumentaba, como si él estuviera observando y registrando mis reacciones. Era imposible de explicar, pero sabía que mi abuelo estaba, de alguna manera, presente. Una noche lluviosa, me senté en la sala con todos los cuadernos alrededor. La lluvia golpeaba las ventanas y el sonido se mezclaba con los crujidos de la casa. Abrí un cuaderno reciente y comencé a leer sobre algo que sucedería la semana siguiente, algo que todavía no había hecho. Un frío intenso recorrió mi cuerpo y por reflejo cerré el cuaderno. Mi corazón latía rápido y empecé a preguntarme si debía ignorar todo e intentar vivir normalmente, o si cada paso mío ya estaba marcado en esas páginas. En los días siguientes traté de retomar mi rutina, pero nada era igual. Cada movimiento parecía predeterminado, como si alguien invisible anticipara mis pensamientos. Evitaba el ático, pero al mismo tiempo sentía que necesitaba volver allí para comprender. Era una mezcla de miedo y necesidad de respuestas. En Guadalajara, nadie podría imaginar lo que ocurría en aquella vieja casa. La vida cotidiana parecía pesada, pero al mismo tiempo sentía que algo más grande e inexplicable me rodeaba. Una mañana, al abrir un cuaderno,
Me di cuenta de que había registrado un sueño que tuve la noche anterior. Era imposible. Los sueños son únicos y privados. Sentí un frío intenso en la garganta y empecé a preguntarme si mi cordura estaba siendo puesta a prueba. Sostuve el cuaderno y respiré hondo, intentando racionalizar. Tal vez era una coincidencia extraordinaria, pensé, pero cuanto más hojeaba, más detalles sobre mi vida aparecían escritos con la letra firme y familiar de mi abuelo. Decidí entonces contárselo a alguien de confianza. Llamé a una amiga cercana e intenté explicarle, pero cada palabra sonaba absurda en voz alta. Ella se rió y dijo que estaba cansada o estresada por la mudanza. Yo sabía que no era eso. Intenté mostrarle el cuaderno por videollamada, pero la cámara no captaba la esencia, los detalles que me ponían la piel de gallina. Había algo que solo se comprendía estando allí, sosteniendo las páginas, sintiendo el peso de su escritura sobre mi vida. Al final de la tarde subí nuevamente al ático. El aire estaba húmedo y la luz del sol que entraba por las ventanas hacía que las sombras bailaran por las paredes. Tomé un cuaderno y, al abrirlo, vi anotaciones sobre decisiones que todavía debía tomar. Algo en mí se estremeció. Cada palabra era como una predicción, escrita décadas atrás. Cerré los ojos, tratando de encontrar una explicación lógica, pero no había. La sensación de ser observada, de que cada paso mío ya estaba registrado, era intensa. Aquella noche, al acostarme, no pude dormir. Pensaba en los cuadernos, en las palabras y en los registros que desafiaban la lógica del tiempo. La sensación de que mi abuelo estaba allí, de alguna manera, persistía. Me quedé despierta hasta que los primeros rayos de sol entraron por la ventana. A pesar del miedo, sentía una extraña necesidad de aceptar que tal vez mi vida estaba conectada de manera inexplicable con la suya. Y aún así, nada respondía a mis preguntas. ¿Cómo sabía? ¿Cómo era posible? En los días siguientes, traté de retomar mi vida normal, pero todo parecía diferente. Cada rutina se convertía en un recordatorio silencioso de que los cuadernos existían y de que mi abuelo, de alguna manera, sabía más sobre mí que yo misma. Caminar por la casa en Guadalajara ya no era reconfortante. Cada sonido, cada sombra parecía tener un propósito oculto. Incluso pequeñas decisiones diarias, qué comer, qué ropa ponerme, me dejaban dudando si eran elecciones mías o algo que él ya había registrado antes de que yo lo pensara. Una tarde, mientras revisaba un cuaderno antiguo, encontré una anotación sobre mi infancia, algo que nadie más sabía. Mi estómago se revolvió. La letra era inconfundible, firme y precisa. Me quedé paralizada mirando las páginas. Respiré hondo e intenté convencerme de que todo era coincidencia, pero era imposible. Las fechas, los acontecimientos, los detalles íntimos, todo coincidía. Empecé a comprender que mi vida había sido, de algún modo, prevista u observada desde siempre. En los días siguientes, la sensación de ser observada solo aumentó. Cuando estaba en el trabajo, sentía ojos invisibles siguiendo mis pasos. Incluso mis sueños se volvieron inquietantes. Veía a mi abuelo sentado frente a mí, hojeando cuadernos que yo no había visto antes. Despertaba sobresaltada, sudando frío, y corría a verificar si algún registro nuevo había aparecido. Nada cambiaba físicamente, pero la sensación era demasiado real. Comencé a dudar si alguna vez podría tener una vida sin la sombra de ese conocimiento invisible. Una noche silenciosa, tomé un cuaderno con mis propias anotaciones y lo comparé con los registros de mi abuelo. Algunas coincidencias eran absurdas. Pequeños pensamientos que había escrito en mi diario aparecían descritos décadas antes por él. Sentí un escalofrío intenso recorrer mi espalda. La casa estaba completamente silenciosa, excepto por los crujidos ocasionales del piso, y juré escuchar pasos leves provenientes del ático. Mi corazón se aceleró y me quedé quieta, sin saber si investigar o salir corriendo. Empecé a evitar el ático, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Cada vez que pasaba por la puerta, sentía un tirón, una necesidad de abrir y confrontar los cuadernos más recientes. Sabía que al hacerlo,
No encontraría una explicación racional, pero algo dentro de mí pedía continuar, aunque fuera peligroso para mi tranquilidad. Esa tarde me senté frente a la puerta, sintiendo el peso de décadas de observaciones y registros invisibles, y comprendí que estaba frente a algo que superaba la lógica. Decidí entonces registrar todo lo que estaba ocurriendo, como si hablara con alguien que pudiera entender. Escribí sobre los cuadernos, la presencia que sentía, las anotaciones imposibles sobre mi vida. Cada palabra me hacía más consciente de la extrañeza de lo que sucedía. Era difícil mantener la calma. Incluso en Guadalajara, en la vieja casa, sentía que estaba conectada con mi abuelo de una manera que no podía explicar, una conexión que atravesaba el tiempo y la muerte. Una noche, mientras hojeaba los cuadernos, encontré una página en blanco, sin fecha, con un papel doblado dentro. Lo abrí cuidadosamente y leí: no todo necesita ser entendido, solo vive y observa. Mi corazón se disparó. La frase parecía una advertencia y un llamado al mismo tiempo. Me senté en el suelo, mirando los cuadernos dispersos, y comprendí que quizás mi vida nunca sería completamente mía. Lo que él sabía, lo que estaba registrado, tal vez nunca tendría explicación. En los días siguientes, traté de seguir mi rutina, pero el peso de la presencia de los cuadernos nunca me dejó. A veces parecía que susurraban pequeñas verdades, recordándome detalles que había olvidado o anticipando mis decisiones. Mi mente los buscaba constantemente, como si dependiera de ellos para no perderse. Sentía miedo, pero también una extraña sensación de protección, como si mi abuelo realmente hubiera cuidado de mi vida incluso después de su muerte. Una noche particularmente silenciosa, subí nuevamente al ático. Tomé un cuaderno al azar y lo abrí por la mitad. La página estaba en blanco, salvo por el mismo papelito: no todo necesita ser entendido. Sentí un escalofrío y al mismo tiempo una extraña aceptación. Tal vez nunca habría explicación para eso. Cerré el cuaderno, miré a mi alrededor y respiré hondo. El viento golpeaba las ventanas y por un instante juré escuchar su voz, tranquila, casi como un susurro: Joana, todo está bien. Nunca pensé que contaría algo así, pero siento que necesito compartirlo con alguien, si no voy a enloquecer. Me mudé a Guadalajara con mi hija pequeña después de separarme, intentando empezar de nuevo lejos de lo que conocía. Mi hijo mayor, de 12 años, se quedó con su padre y nunca quiso venir conmigo. Al principio, todo parecía normal. Nuestras conversaciones eran cortas, mensajes rápidos, emojis de corazón y cosas de rutina. Pero con el tiempo, empecé a notar algo extraño en sus mensajes. Frases que él nunca usaría, expresiones que no coincidían con él, algo simplemente fuera de lugar. Los primeros mensajes que me llamaron la atención parecían inocentes, pero tenían una energía extraña. Me escribía cosas como "el viento susurra secretos" o "mira la lluvia bailar", algo totalmente fuera de su forma de ser. Cuando preguntaba por eso, respondía con emojis o decía que eran frases que escuchó en la escuela. Pensé que eran solo bromas de adolescente intentando parecer poético. Pero luego, los mensajes comenzaron a llegar tarde en la noche, en horarios en que él nunca estaba despierto. Intenté mantener la calma, pensando que eran solo fases de la adolescencia, pero la frecuencia aumentó. Mensajes como "no cierres la puerta cuando la luna esté alta" o "sigue los pasos que nadie ve" empezaron a incomodarme. Guardaba cada uno de ellos, mostrando a mi hija que nada de eso era real, pero aún así mi pecho se apretaba. Algo en ese tono me hacía sentir que él estaba tratando de decirme algo que yo no entendía. Comenté con amigas que parecía que él estaba cambiando sin que yo me diera cuenta, pero nadie lo entendía realmente. Cada mensaje venía acompañado de pequeños dibujos, símbolos o emojis que él nunca usaría, y a veces recibía enlaces extraños que no llevaban a ningún lado. Intenté no preocuparme, pero una noche me desperté asustada al sentir el celular vibrar.
Era un mensaje de él que decía solo ellos te observan. Casi dejó caer el aparato del susto. Decidí pedirle que conversáramos por video. Pensé que si lo veía, comprobaría que todo estaba bien, que era solo mi imaginación. Pero cada vez que lo sugería, encontraba una excusa. No puedo ahora, mamá, estoy en clase. O el celular no funciona bien. Empecé a notar un patrón. Nunca en el horario en que realmente podría estar disponible. Siempre una razón que sonaba verdadera, pero que me dejaba más desconfiada. Empecé a registrar todo, intentando encontrar lógica, mensajes, horarios, patrones de escritura, pero cada semana parecía que alguien más le escribía por él. Frases que nunca dijo, cosas que jamás aprendería en la escuela, o modismos de lugares que nunca visitó. Me encontraba analizando cada palabra, cada punto, pero era inútil. Mi hijo parecía distante y al mismo tiempo presente en cada línea que me inquietaba. Una noche recibí un mensaje diferente, sin emojis, sin dibujos, solo una frase: si vienes, entenderás. Me quedé paralizada mirando el celular. Mi instinto decía que no respondiera, pero no pude evitarlo. Intenté llamarlo, pero cayó directo al buzón. Una mezcla de miedo y preocupación me invadió. Nunca lo había visto así antes, pero algo me decía que ese mensaje no venía completamente de él. Mi hija, que dormía, me vio tensa y preguntó si estaba bien. Intenté sonreír, inventar alguna historia, pero mi voz falló. Realmente estaba asustada. Al día siguiente, envié mensajes preguntando si estaba bien, si había pasado algo, intentando mantener la calma. Respondió normalmente, pero con pequeños matices en las palabras que me hicieron dudar. Un «hola mamá», que sonó diferente, más frío, casi mecánico. Con el tiempo noté que la extrañeza aumentaba los fines de semana. Horarios en que debería estar jugando o durmiendo. Enviaba mensajes desconectados, repitiendo patrones que no podía comprender. Me preguntaba si alguien se estaba haciendo pasar por él. Tal vez un amigo, un desconocido, o algo que mi mente no quería admitir. Pero cada vez que intentaba racionalizar, un escalofrío recorría mi espalda, como si me estuvieran observando. Un día conté a una amiga de confianza sobre los mensajes, sin entrar en detalles demasiado extraños. Ella solo me miró y dijo: «Quizás él está pidiendo ayuda de una manera que no entiendes». Esa frase quedó dando vueltas en mi cabeza. Empecé a darme cuenta de que no era solo un tema tecnológico o de adolescencia. Había algo extraño pasando con mi hijo, algo que iba más allá de lo que podía explicar. Y en ese momento, sentada en mi sala en Guadalajara, sentí un frío que nunca había sentido antes, mezcla de miedo e impotencia. En las semanas siguientes, los mensajes comenzaron a ser aún más extraños. Me hacía preguntas que no tenían sentido, como si intentara probar algo en mí. ¿Viste la sombra pasar por la ventana anoche? ¿O qué harías si no estuvieras sola? No sabía si debía responder o ignorar, pero el corazón se me aceleraba cada vez que los leía. A veces, sentía que alguien espiaba mi apartamento, como si cada paso mío fuera observado. Intenté hablar con su padre sobre esto, pero él lo minimizaba. Adolescente inventa cosas, déjalo expresarse, decía. Pero yo sabía la diferencia. Él nunca escribiría esas cosas, ni esas expresiones antiguas, ni esas frases que parecían tener otra intención, otra mente detrás. Me sentía cada vez más aislada, sin nadie que realmente entendiera. Una noche, mi celular sonó mientras cenaba. Era una foto enviada por él. Nada explícito, solo la cocina de la casa de su padre. Pero había un detalle que me congeló. La silla de la esquina estaba girada, cuando siempre estaba pegada a la mesa. Mi instinto gritaba que no era una simple foto, que alguien quería mostrarme algo. Comencé a notar que los mensajes llegaban siempre en momentos específicos, cuando estaba sola en casa o en silencio, como si alguien o algo supiera exactamente cuándo me sentiría vulnerable. Mi hija notó mi tensión y preguntó si tenía miedo. Intenté reír, pero mi voz falló. Realmente tenía miedo, un miedo silencioso que no necesitaba sombras ni ruidos para existir. En otra ocasión,
Me envió solo una palabra: no. Sin contexto, sin puntuación, solo no. Intenté llamarlo de inmediato, pero el teléfono estaba fuera de cobertura. La sensación de impotencia me invadió. Comencé a dudar si realmente estaba solo, si estaba seguro, o si alguien o algo estaba influyendo en sus mensajes. Una noche, después de días sin contacto, recibí una serie de mensajes seguidos, todos con instrucciones extrañas. Mira detrás de la cortina. No enciendas la luz de la sala. Pueden escucharte. El corazón me latía con fuerza. La primera reacción fue reír nerviosa, intentando convencerme de que mi hijo solo estaba siendo dramático. Pero no era así. Lo sabía. Empecé a documentar todo: capturas de pantalla, horarios, patrones. Quería pruebas por si acaso, pero en el fondo sabía que no podía explicarlo racionalmente. Los mensajes no seguían lógica, pero tenían una intención clara: asustarme, probarme, llamar mi atención. Y cuanto más intentaba ignorarlos, más insistentes eran, como si supieran exactamente hasta dónde podían llegar. Mi hija, al notar mi inquietud, empezó a dormir cerca de mí. A veces se despertaba asustada, diciendo que sentía a alguien en el pasillo, pero al mirar no había nada. Empecé a sentir que esto no me afectaba solo a mí. Algo extraño estaba entre nosotros, algo que no entendíamos, que hacía que quedarse en casa fuera tenso. Una tarde decidí confrontar a mi hijo con calma. Le mandé un mensaje pidiéndole que me llamara en cuanto pudiera. Tardó horas en responder y dijo que no podía en ese momento. Algo en la respuesta, en la forma de escribir, parecía diferente. Una letra más rígida, una elección de palabras que no coincidía con él. Me quedé mirando la pantalla sin saber si llorar o correr al teléfono. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, el celular vibró otra vez. Un mensaje de él, o de lo que parecía él. Está pasando ahora, no cierres los ojos. No pude ignorarlo. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que me levantara, llamara, hiciera algo. Pero el miedo me paralizó. Nunca había sentido algo así, algo que mezclaba preocupación por mi hijo y un terror profundo que no podía ver. A la mañana siguiente, decidí que debía actuar. Llamé a su padre. Insistí en que revisara si estaba bien, si el niño estaba seguro. Él dijo que no había nada raro, pero su voz sonaba distante, casi cansada, como si repitiera algo sin creerlo. Suspiré, sintiendo el peso de estar sola en esto, sin saber si podía confiar en alguien. Intenté hablar de nuevo por video. Esta vez respondió que no podía porque la conexión estaba mala. Pero noté que la cámara nunca se activaba. Solo seguían llegando mensajes. Frases cortas, desconectadas, amenazantes de un modo que me dejaba sin aliento. Ellos están aquí. Mira la puerta antes de dormir. Intentaba encontrar lógica, pero no había ninguna. Era como si una mente invisible estuviera jugando con la mía a través del celular de mi hijo. Empecé a evitar salir sola, cerrando puertas, revisando ventanas, pero aún así sentía que no servía de nada. Cada mensaje llegaba en el momento justo para hacerme dudar de todo. ¿Qué era real? ¿Qué era él? Extrañaba a mi hijo, pero más que eso, temía lo que podría haberle sucedido o lo que estaba detrás de esas palabras. Una tarde, me senté en el suelo de la sala, rodeada de capturas de pantalla, intentando encontrar algún patrón que explicara todo. Pero cuanto más miraba, más confundida estaba. Era como si una mente invisible estuviera probando mi paciencia, mi percepción, mi cordura. Y aunque sabía que era irracional, sentía miedo de ignorar cualquier mensaje, cualquier señal. Comencé a hablar con mi hija sobre lo que sucedía, sin asustarla. Ella decía que sentía presencias extrañas en el pasillo por la noche. Yo trataba de negarlo, explicarle que era imaginación, pero cada mensaje de mi hijo parecía confirmar lo que ella sentía. Algo extraño estaba entre nosotros, intentando comunicarse de una manera que no podíamos comprender. Una noche, recibí una última serie de mensajes casi continuos, cada línea más perturbadora que la anterior. Ellos están aquí, no te muevas, él ya no es solo él. Me sentí paralizada.
El corazón me dolía de tanto latir y mi mente giraba tratando de entender quién o qué me enviaba todo eso. Era imposible apagar el celular. Al día siguiente intenté nuevamente el video. Por primera vez respondió por unos segundos. Vi solo su rostro, parcialmente cubierto por la sombra del cuarto. No sonrió, no dijo nada. Solo me miró y sentí que había algo en él que no era él. Antes de que pudiera hablar, la llamada se cortó. Intenté volver a llamar, pero el número estaba fuera de servicio. Desde entonces, los mensajes desaparecieron. No sé si fue porque algo cambió, si él estaba seguro, o si aquello que hablaba por él simplemente se fue. El miedo no desapareció de inmediato. Pasé semanas evitando quedarme sola, revisando puertas, ventanas, observando cada sombra. Era imposible volver a creer que todo estaba normal. A veces pienso en los mensajes, en las frases que él nunca diría, en los símbolos, los enlaces, las instrucciones extrañas. Intento racionalizar, buscar explicaciones lógicas, pero cada intento me deja con más dudas. ¿Era mi hijo? ¿Alguien haciéndose pasar por él? ¿O era algo que jamás podría comprender? Guadalajara, que antes era solo un lugar para empezar de nuevo, se convirtió en un escenario de preguntas sin respuestas. Mi nombre es Paula, y la historia que voy a contar te perturbará, así como me perturbó a mí. Después de que mi madre murió en aquel incendio, todo quedó confuso. Tuve que regresar a Guadalajara para ocuparme de la casa y de lo que quedaba de nuestra familia. No esperaba encontrar respuestas, pero jamás imaginé lo que descubriría. Al llegar al barrio, noté que varias casas vecinas estaban abandonadas. Otras mostraban señales extrañas de abandono repentino. Algunas personas me miraban raro, como si supieran algo que yo no sabía. La sensación de vacío era constante y una curiosidad incómoda no me dejaba en paz. Cada paso resonaba en silencio y la casa de mi madre parecía tragarse todo. No sabía por dónde empezar, pero tenía que verlo todo de cerca. Entré en la antigua casa con cuidado. El olor a humo aún permanecía en algunos rincones, mezclado con humedad y polvo. Los muebles estaban quemados en partes, pero algunas cosas habían resistido. Entonces encontré un cajón que parecía intacto. Dentro había cartas con mi propia caligrafía, pero la fecha era posterior a la desaparición de mi hermano. Mi corazón se aceleró y mis manos temblaban. No tenía sentido. Estaba segura de que él ya no estaba allí. ¿Cómo podría haber escrito esas cartas? Traté de no mirar demasiado, pero la curiosidad era más fuerte. Cada sobre parecía latir en mis manos, como si esperara a que lo leyera. Empecé a abrir la primera carta. Las palabras eran mías, pero no recordaba haberlas escrito. Hablaban de eventos que ocurrían en la casa, cosas que no podía saber. El tono era urgente, casi desesperado, y mencionaba a mi hermano de una forma que me dejó helada. Traté de recordar si era un sueño o alguna confusión, pero todo parecía demasiado real. Con cada frase sentía que alguien me observaba. El silencio de la casa pesaba y percibía cada sombra en las paredes. Respiré hondo y seguí leyendo, incapaz de detenerme. La sensación de estar atrapada entre lo real y lo imposible crecía con cada palabra. Decidí salir un poco a tomar aire. La calle estaba extrañamente silenciosa y noté que varias casas vecinas también estaban abandonadas o mostraban marcas extrañas. Pregunté a algunas personas, pero nadie parecía querer hablar sobre los recientes acontecimientos. Hablar de mi madre o de mi hermano parecía un tabú. Algunos murmuraban nombres, otros desviaban la mirada. Sentía que cada mirada llevaba secretos que nadie quería revelar. Era como si todo el barrio guardara algo. Mi ansiedad aumentaba, pero la necesidad de entender era más fuerte. No podía dejar de pensar en las cartas. Volví a la casa y abrí otra carta. Describía detalles de lo que ocurriría la noche siguiente, o al menos eso parecía. Cada frase era extrañamente precisa, como si predijera eventos. La sensación de extrañeza crecía y comencé a dudar de mi cordura. Sin embargo, todo era tan real que era imposible ignorarlo.
Cada carta parecía una pieza de un rompecabezas que no quería armar, pero debía. La ausencia de mi hermano dolía cada vez más. Un miedo creciente se apoderaba de mí. Empecé a sentir que alguien me observaba constantemente. Durante la noche, escuché ruidos provenientes del piso superior. Al principio pensé que era el viento, pero los pasos eran pesados, distintos. Parecían acercarse a mi cuarto. Contuve la respiración e intenté escuchar mejor. Cada crujido de la madera me hacía temblar. Finalmente, reuní valor y subí las escaleras. No había nadie, pero la sensación de que alguien había pasado permanecía. La casa parecía viva, respirando por sí misma. Cada sombra se movía de manera sospechosa. Un frío extraño recorrió mi columna. Sentí que la casa intentaba decirme algo. En los días siguientes, noté cambios sutiles en las cartas. Algunas palabras parecían reescribirse solas. El contenido se volvía más amenazante y urgente. Las fechas no coincidían y no entendía nada. Comencé a grabar los acontecimientos, pero todo parecía escapar de mi control. Cada vez que miraba los papeles, sentía una presencia detrás de mí. No sabía si era mi imaginación o algo real. La duda me corroía, pero no podía abandonar lo que estaba sucediendo. Debía continuar, debía descubrir la verdad. Fui al barrio a hablar con antiguos conocidos, esperando alguna pista sobre mi hermano. Las respuestas siempre eran evasivas. Algunos decían que lo habían visto por última vez cerca de la casa. Otros afirmaban que desapareció sin dejar rastro. Ningún detalle tenía sentido. Percibía un patrón extraño. Todos los que intentaban decir algo tenían algún vínculo con las recientes muertes. El miedo comenzó a instalarse más intensamente. Cada conversación terminaba en un silencio inquietante. El aire parecía pesado, como si el barrio guardara secretos. En la casa, empecé a notar señales que antes no existían. Objetos cambiaban de lugar, puertas se cerraban solas. La sensación de no estar sola crecía cada minuto. Las cartas se volvían guías, pero también trampas. Era imposible descifrar si ayudaban o amenazaban. Mi cansancio aumentaba, pero no podía parar. Debía entender, debía encontrar a mi hermano, aunque eso significara enfrentar algo que no comprendía. La casa estaba viva y sentía cada respiración. Una tarde, mientras reorganizaba las cartas, noté que algunas tenían símbolos extraños en las esquinas. No era algo que yo hubiera dibujado, parecían instrucciones o advertencias. Mi corazón se aceleró y la sensación de peligro se intensificó. Cada carta era una puerta, cada símbolo un aviso. No sabía si estaba siendo guiada o manipulada. Una ansiedad constante me acompañaba. Miré la calle y vi que algunas ventanas del barrio estaban oscuras, aunque era de día. La sensación de ser observada no me abandonaba. Aquella noche decidí quedarme despierta con las cartas a mi lado. Sentía que algo iba a ocurrir, aunque no sabía qué. Cada minuto era interminable, y el silencio pesado de la casa me inquietaba. El viento movía las cortinas, pero algunos susurros parecían venir de dentro de las paredes. Mi hermano aparecía en todos mis recuerdos, pero nada indicaba dónde estaba. Comencé a notar patrones en las cartas, como si me guiaran hacia algo específico. Seguí esos patrones hasta el sótano, que siempre había evitado. La sensación de peligro era real, pero no podía ignorarla. Un frío extraño recorrió el ambiente. En el sótano encontré objetos que parecían haber sido dejados recientemente, aunque nadie había vivido allí por años. Pequeños juguetes, libros con páginas arrancadas, restos de velas consumidas. Cada objeto parecía ligado a las cartas, pero no entendía cómo. La oscuridad era casi sólida, asfixiante. Escuché un sonido detrás de mí, como pasos suaves. Me giré, pero no había nadie. Un escalofrío recorrió mi columna y mis manos sudaban. El lugar parecía vivo de un modo que no podía explicar. Respiré hondo y seguí explorando. Cada detalle aumentaba mi confusión. Entre los escombros encontré más cartas, algunas rasgadas, otras completas. La caligrafía era mía, pero su contenido me aterrorizaba. Hablaban de lugares que nunca había visitado,
de personas desconocidas y de acontecimientos futuros relacionados con mi hermano. Sentí que cada palabra era una advertencia o amenaza. Comencé a registrar todo, tratando de organizar el caos. El sótano parecía un mundo aparte, aislado del resto de la casa. Un silencio pesado dominaba el ambiente. Estaba exhausta, pero no podía detenerme. Cada carta era un fragmento de un misterio cada vez más real. En los días siguientes intenté hablar con los vecinos otra vez. Todos parecían cansados, temerosos o simplemente evitaban mi mirada. Algunos admitían haber visto a mi hermano poco antes de su desaparición, pero nadie sabía nada después. Un patrón de muertes extrañas se repetía entre quienes intentaban contar algo. Era como si algo prohibiera que se revelara la verdad. Sentía que toda la ciudad guardaba secretos que no debía conocer. El miedo crecía, pero también la necesidad de descubrir la verdad. Las cartas seguían llegando, aunque no entendiera cómo. Una noche particularmente silenciosa, escuché mi nombre susurrado en el pasillo. Me levanté con el corazón acelerado. No había nadie, pero el susurro parecía provenir de todos los rincones. Sentí una presencia familiar, imposible de identificar. Las cartas comenzaron a moverse solas, deslizándose de la mesa al suelo. Era como si la casa intentara mostrarme algo. Un frío recorrió mi columna y una sensación de urgencia me dominó. Cada carta parecía indicar un camino que debía seguir. No tenía elección, debía continuar. Fui al cuarto de mi hermano, que permanecía cerrado desde el incendio. La puerta estaba intacta, pero sentía que algo estaba dentro. El aire era pesado, casi eléctrico. Abrí lentamente y encontré objetos que no recordaba haber dejado allí. Cada cosa parecía cargada de energía, como si hubiera sido usada recientemente. Comencé a organizar todo, tratando de entender la relación con las cartas. Un ruido súbito me hizo mirar atrás, pero nuevamente no había nadie. La tensión crecía y la sensación de estar en un lugar equivocado se intensificaba. Algo en esa casa estaba vivo y consciente. Las cartas comenzaron a multiplicarse inexplicablemente. Cada sobre contenía instrucciones, advertencias o preguntas que no sabía cómo responder. La sensación de ser observada se volvía constante, incluso al cerrar los ojos. Algunas cartas hablaban directamente con mi hermano, como si aún estuviera allí. Mi corazón dolía, pero la necesidad de entender era más fuerte. Comencé a sentir que todo estaba conectado. Las muertes, el incendio, la desaparición, las cartas. Algo o alguien me estaba guiando, pero no sabía hacia dónde. Un día noté que algunas cartas contenían fechas futuras, describiendo acontecimientos que aún no ocurrían. Sentí miedo y escepticismo. ¿Cómo podría alguien saber lo que iba a pasar? Comencé a anotar cada detalle, intentando encontrar un patrón, una lógica. La casa parecía reaccionar a mis notas. Puertas se cerraban, objetos se movían, sombras aparecían y desaparecían. No sabía si estaba perdiendo la razón o si realmente estaba lidiando con algo sobrenatural. La presencia de mi hermano, aunque desaparecido, parecía acompañarme constantemente. Cada noche, los sonidos de la casa aumentaban. Pasos, susurros, crujidos, todo como si alguien intentara comunicarse. Las cartas no dejaban de llegar. Algunas aparecían en lugares imposibles, como dentro de cajones cerrados o detrás de muebles. Comencé a creer que mi hermano intentaba enviarme señales. Cada carta parecía un mensaje codificado, exigiendo total atención. Dormía poco y vivía en alerta constante. La casa parecía latir, como si tuviera voluntad propia. El miedo se mezclaba con la esperanza de encontrar respuestas. Una mañana encontré una carta diferente de las demás. Solo contenía una frase: «Estoy aquí, pero no puedo salir». Mi corazón se aceleró. Una mezcla de alivio y desesperación me recorrió. Por primera vez sentí la presencia de mi hermano, pero no podía interpretarla. Era una comunicación clara, pero imposible de comprender del todo.
Las cartas continuaban llegando, cada vez más urgentes. Comencé a comprender que la verdad que buscaba quizás nunca sería completa. La casa, las cartas, la desaparición, todo parecía parte de algo más grande que no lograría descifrar totalmente. En los días siguientes, comencé a notar cambios sutiles en la propia estructura de la casa. Algunos muebles parecían desplazarse solos, paredes se alargaban o acortaban, como si la percepción del espacio se manipulara. Cada carta que leía traía detalles que solo alguien dentro de la casa podría conocer. Empecé a dudar de todo, incluso de mi propia memoria. La desaparición de mi hermano y la muerte de mi madre parecían estar conectadas a algo que no podía comprender. La sensación de estar siendo puesta a prueba o guiada se intensificaba. Cada sombra parecía tener intención. Una noche escuché un llanto leve proveniente del piso superior. Era familiar, pero imposible de identificar. Mi corazón se aceleró y un miedo profundo me paralizó. Traté de seguir el sonido, pero desaparecía a cada paso que daba. Las cartas en mis manos comenzaron a temblar, como si respondieran al llanto. No había viento, no había nadie, solo el sonido, insistente, insistente. Comencé a percibir que la casa parecía jugar conmigo, llevándome por caminos que no podía prever. Un escalofrío constante recorrió mi espalda. Decidí registrar todo, cada carta, cada sonido, cada objeto desplazado. La organización era mínima frente al caos que se presentaba, pero tenía que intentarlo. En una de las cartas más recientes había un mapa rudimentario del interior de la casa, indicando lugares que nunca había explorado. Seguí las indicaciones y encontré pequeñas marcas en las paredes, símbolos que no reconocía, pero que parecían antiguos. Una sensación de familiaridad me golpeó, como si ya hubiera visto aquello antes. La conexión entre el pasado y el presente parecía cada vez más clara, pero aún incompleta. Una mañana, al abrir la puerta de la cocina, noté que una ventana estaba entreabierta, aunque estaba segura de haberla cerrado. Un frío cortante entró y percibí un olor que me resultaba familiar, pero no lograba identificarlo. Las cartas habían desaparecido de la mesa y, en su lugar, había un solo sobre con mi nombre cuidadosamente escrito. Dentro, una frase simple: no busques más de lo que puedes soportar. La advertencia me hizo estremecer. Sabía que, de alguna manera, estaba siendo observada, guiada o manipulada. En los días siguientes intenté salir de la casa, pero algo parecía impedir que me alejara por mucho tiempo. Cada vez que lo intentaba, encontraba un objeto de mi hermano o una carta que me obligaba a regresar. Era como si toda la casa estuviera viva, atrapándome en un ciclo. Comencé a dudar de si alguna vez obtendría respuestas concretas. Cada carta daba una pieza del rompecabezas, pero nunca la solución completa. La desaparición de mi hermano se transformaba en algo más profundo e incomprensible. La sensación de que algo más grande estaba en marcha me consumía. Una noche escuché pasos bajando por la escalera. Mi corazón se disparó y corrí a la sala, pero no había nadie. La sensación de presencia era intensa, aunque invisible. Las cartas estaban esparcidas por el suelo, formando líneas y patrones extraños. Comencé a sospechar que la caligrafía que parecía mía no era totalmente mía. Algo o alguien estaba usando mi mano o mi memoria para enviarme mensajes. Una sensación de urgencia se apoderó de mí, mezclada con terror y fascinación. No sabía si debía continuar o huir. En un momento de desesperación, me senté en el suelo y comencé a llorar. Las cartas seguían llegando, incluso cuando pensaba que no quedaban más sobres. Cada palabra escrita parecía provocar reacciones en la casa. Puertas se cerraban, ventanas golpeaban, sombras se alargaban. Mi hermano parecía cercano, pero inaccesible. La sensación de que algo grande e incomprensible estaba ocurriendo era abrumadora. Sentía que la verdad estaba delante de mí, pero no podía tocarla completamente. Un día encontré una carta sin palabras, solo una fotografía de mi hermano sonriendo, como si me hubiera estado esperando todo este tiempo. Pero la fecha de la foto
Era semanas después de su desaparición. Mi estómago se revolvió. No había explicación lógica. Comencé a cuestionar la realidad, mi cordura y la propia naturaleza de lo que estaba sucediendo. La impotencia era total. Quería respuestas, pero la casa parecía decirme que algunas cosas no debían entenderse. El misterio continuaba intacto, cada vez más intenso. En los últimos días, percibí que la casa había cambiado de forma. Algunas habitaciones parecían más grandes, otras más pequeñas, como si se adaptaran a mi percepción o necesidad. Las cartas seguían llegando, pero su urgencia parecía disminuir. Sentí que mi hermano estaba cerca, pero inalcanzable. No había explicaciones, solo señales, movimientos y palabras incompletas. Empecé a aceptar que algunas preguntas nunca tendrían respuestas claras. La presencia de mi hermano, de las cartas y de la casa se volvió parte de mi rutina. Me llamo Emiliano y necesito compartir con ustedes recuerdos extraños que han ocupado mi mente recientemente. Siempre pensé que mi infancia había sido común, pero poco a poco, ciertos recuerdos comenzaron a sentirse desconcertantes. Vivíamos en una calle tranquila, de esas en las que todos se conocen. Hasta que, por alguna razón que nunca entendí del todo, comenzaron a aparecer camionetas de vidrio. No eran comunes, y los conductores eran desconocidos. Mi curiosidad infantil me llevaba a observarlos, pero sentía una extraña sensación de alerta. Mi padre, que siempre había sido reservado, empezó a recibir dinero para cuidar un terreno baldío cerca de nuestra casa. Nunca explicó los detalles, solo decía que era trabajo de confianza. A veces sentía que estaba preocupado de una manera distinta a la habitual. Hasta hoy me pregunto qué ocurría realmente allí. Recuerdo que la calle empezó a cambiar lentamente. Las camionetas se detenían frente a las casas de vecinos que ni siquiera conocía, y hombres extraños cargaban cajas y paquetes. Parecían ocupados, casi apresurados, pero nunca hablaban con nosotros, los niños curiosos. La noche llegaba y el silencio de la calle se veía interrumpido solo por el rugido de los motores o los pasos apresurados sobre la acera. Intentaba convencerme de que no era nada, que eran solo trabajadores o personas de negocios, pero había algo en la mirada de esos hombres que me inquietaba. Me quedaba despierto pensando en lo que podría haber en ese terreno baldío, imaginando escenarios imposibles. La sensación de que nos observaban comenzó a crecer dentro de mí. Mi padre recibía sobres con dinero y luego desaparecía por horas en el terreno. A veces volvía con manchas de suciedad o pequeñas marcas en las manos que intentaba ocultar. Mi madre parecía desconfiada, pero no preguntaba nada. Yo le preguntaba a mi padre, y él solo sonreía de manera extraña y decía que eran cosas de adultos y que no necesitaba preocuparme. Pero me preocupaba, claro. Por la noche, cuando todo estaba en silencio, escuchaba pasos que no venían de la calle, cosas cayendo, crujidos, pequeños estallidos que provenían del subsuelo del terreno. Intentaba ignorarlos, pero la curiosidad siempre me empujaba más cerca de la puerta oxidada que separaba nuestra casa de ese espacio abandonado. Una noche me acerqué al terreno con cuidado, intentando no ser visto. La calle estaba desierta y las luces de las camionetas desaparecían en el horizonte. Escuché algo que nunca había oído antes, un sonido metálico, continuo, casi rítmico, proveniente del subsuelo. Mi corazón se aceleró y di unos pasos hacia atrás. Era imposible identificar el origen exacto, pero parecía que algo estaba siendo manipulado allí abajo. El olor a tierra y óxido mezclado con el aire nocturno me hizo retroceder. Regresé a casa con la sensación de que algo me observaba. Mi padre no dijo nada a la mañana siguiente, pero noté un cansancio extraño en sus ojos, como si ese secreto lo consumiera de alguna manera. Con el tiempo, la frecuencia de las camionetas aumentó y mi padre comenzó a recibir más dinero. Yo intentaba imaginar para quién trabajaba y qué sucedía en el terreno. Un día, cuando creí que nadie me veía, intenté entrar por una abertura en la cerca. La tierra parecía normal,
pero había señales de excavaciones recientes. Huellas pequeñas y grandes se mezclaban, y marcas de herramientas en el suelo indicaban que algo pesado había sido arrastrado. Sentí miedo y retrocedí, pero esa visión quedó grabada en mi memoria. A veces, incluso hoy, percibo el olor a hierro y tierra que sentí aquella noche. Hubo momentos en que intenté hablar con mi padre sobre eso, pero cambiaba de tema o decía que eran cosas que los niños no necesitaban saber. Crecí intentando olvidar, pero nunca pude. Durante mi adolescencia, cuando pasaba por el terreno de noche, los sonidos metálicos continuaban. No importaba si la calle estaba vacía o si llovía. Siempre había algo moviéndose allí abajo. Parecía que el subsuelo tenía vida propia, y esos ruidos eran un lenguaje que no podía comprender. Empecé a sentir una tensión constante cada vez que lo veía, una mezcla de curiosidad y miedo que me impedía simplemente ignorarlo. Una vez intenté hablar con un vecino sobre el terreno, pero se alejó rápidamente y dijo algo confuso sobre no meterse donde no se entiende. Eso me dejó aún más intrigado. Nadie hablaba de lo que sucedía allí, y las camionetas seguían apareciendo y desapareciendo como fantasmas de vidrio. Cuando mis amigos de la escuela preguntaban, mentía diciendo que no sabía nada. Pero dentro de mí, sabía que mi padre estaba involucrado en algo que no podía revelar. A veces soñaba con el terreno, con esas sombras moviéndose en el subsuelo, y despertaba sudando frío. La rutina de mi familia cambió silenciosamente. Mi padre estaba siempre cansado, mi madre ansiosa y yo cada vez más curioso. Una vez intenté grabar los sonidos por la noche con una grabadora vieja, pero al escucharlo después, todo estaba distorsionado, imposible de identificar. Era como si el terreno supiera que alguien lo estaba observando. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero los detalles se acumulaban. Marcas en el suelo, herramientas desaparecidas y reapareciendo, y la sensación de ser vigilado incluso dentro de casa. Algunos años después, cuando ya era adolescente, me di cuenta de que había más personas desconocidas circulando por la calle. Parecía que estaban mapeando el terreno o vigilando nuestra casa. Mi padre seguía recibiendo dinero, pero yo lo veía dudar. Parecía inquieto, como si no pudiera explicarle nada a nadie. Una noche vi una luz tenue proveniente del subsuelo, un brillo que no parecía natural. No pude identificar de dónde venía, pero me quedé parado observando. Fue en ese momento que comprendí que no se trataba de un trabajo común. Fue entonces que me di cuenta de que la historia sucedía en Guadalajara, aunque la ciudad en sí no tenía relación con lo que ocurría en nuestra calle. El lugar parecía aislado del resto del mundo, aun estando en una ciudad grande. Las camionetas, los extraños, los sonidos metálicos y la inquietud de mi padre creaban una realidad paralela, casi imperceptible para quienes no prestaran atención. Sentía una mezcla de miedo y fascinación, como si estuviera frente a algo que podría cambiarme para siempre, pero sin saber exactamente qué era. La curiosidad me mantenía cerca, pero el miedo me impedía acercarme demasiado al terreno. Con el tiempo, me di cuenta de que las camionetas de vidrio no traían solo hombres extraños. Algunas veces aparecían objetos que no lograba identificar. Eran cajas metálicas pequeñas, herramientas que nunca había visto, pedazos de hierro con formas inusuales. Mi padre no decía nada, solo cumplía sus tareas y recibía el pago. Intentaba observar desde lejos, pero siempre había algo que impedía comprender del todo. La sensación de estar siendo vigilado aumentaba, y cada visita al terreno se sentía más pesada y cargada de misterio que la anterior. Una noche decidí seguir a mi padre hasta el terreno. Llevaba una linterna y algunas herramientas. Me escondí detrás de un arbusto y observé. Lo vi abrir una pequeña puerta en el suelo, casi oculta, que daba al subsuelo. Por un instante sentí un escalofrío. No pude ver mucho, pero escuché el característico sonido metálico proveniente de allí abajo. Era como si la tierra estuviera viva, trabajando por sí sola. Intenté convencerme de que eran solo ruidos de herramientas, pero la cadencia y el eco se sentían extraños, casi humanos.
Pasé años intentando entender aquello. En la adolescencia intenté explorar solo, pero siempre retrocedía. El miedo y la sensación de ser observado me paralizaban. Mi padre nunca dejaba que me acercara demasiado, y mi madre parecía ignorar todo, como si no quisiera involucrarse. Percibía miradas extrañas de nuevos vecinos, personas que aparecían de la nada. Sentía que todos sabían algo que yo no podía comprender. La sensación de impotencia me perseguía, pero al mismo tiempo, la curiosidad no me dejaba dormir. Durante la secundaria, empecé a hablar con amigos sobre lo que había pasado, pero nadie creía. Para ellos eran solo historias extrañas de infancia, pero para mí, cada detalle permanecía vívido: el olor a hierro y tierra, los ruidos metálicos por la noche, la sombra de la puerta que llevaba al subsuelo. Algunas veces despertaba en medio de la noche pensando que alguien había pasado por mi cuarto o por el pasillo. A veces había pequeñas marcas de polvo en el suelo que no podía explicar. Todo parecía conectado con el terreno, aunque intentara ignorarlo. Una noche escuché voces bajas provenientes del subsuelo. No pude entender palabras, solo murmullos. Me quedé parado intentando distinguir si era solo el viento o algún movimiento. Entonces, un chasquido metálico diferente llamó mi atención. Fue rápido pero intenso. Mi corazón se aceleró y sentí que algo me observaba. Me estaba probando. Corrí a casa y cerré la puerta de mi cuarto con fuerza. Mi padre parecía saber que había escuchado algo, pero no dijo nada. Mi madre solo preguntó si había tomado frío. Algunos años después, ya en la universidad, intenté investigar más. Hablé con antiguos vecinos que se habían mudado, pero nadie recordaba nada extraño. Parecía que todos los recuerdos del terreno se borraban de la vida cotidiana, excepto para mí. Una noche pasé por allí en auto y vi una linterna encendida en el subsuelo. Era una luz débil, constante, que parecía seguir mi coche. Me detuve, pero no había nadie visible. Sentí miedo y fascinación al mismo tiempo. La impresión era que el terreno estaba activo incluso sin nadie presente. Recuerdo que intenté grabar los ruidos con mi celular. Lo coloqué cerca del portón y dejé que grabara. Cuando escuché el resultado, todo estaba distorsionado, como si el audio hubiese sido alterado. No pude identificar nada claro, solo ecos metálicos y chasquidos que se repetían de manera imposible. Me puse nervioso y apagué el aparato. Intenté de nuevo, pero todas las grabaciones fallaban. Era como si el terreno no quisiera ser registrado. La sensación de que había algo consciente allí se hacía más fuerte. Con el tiempo noté pequeñas señales alrededor de la calle, marcas en el suelo, herramientas que desaparecían y reaparecían, cambios sutiles en la tierra del terreno. Era casi imperceptible para otros, pero para mí parecía que algo se construía o mantenía constantemente. Mi mente se llenaba de pensamientos sobre lo que podía estar pasando en el subsuelo. Me preguntaba si mi padre entendía completamente lo que hacía o si solo seguía órdenes. Cada visita suya al terreno aumentaba la sensación de peligro. Un día, al mirar a través del portón, noté pequeñas luces reflejándose en el suelo, como si alguien hubiera colocado vidrios esparcidos. No tenía sentido, pero no pude apartar la vista. Sentí un frío que me recorrió la columna y mi corazón se aceleró. Algo allí parecía jugar con mi percepción, mostrando señales sutiles, casi invisibles. Me quedé inmóvil por minutos, intentando entender si era efecto de la luz de la calle o algo más. Cuando mi padre apareció de repente detrás de mí, casi grité del susto. Me miró serio y dijo: «No te acerques a esto, Emiliano, no es para ti». Después de eso, intenté alejarme de la curiosidad, pero siempre regresaba. La ciudad, Guadalajara, parecía indiferente a lo que sucedía en esa calle. Para cualquier otra persona, era solo un terreno baldío más, una calle tranquila más. Pero para mí, era distinto. Cada vez que pasaba de noche, sentía los ruidos metálicos, los chasquidos y el frío en la espalda. Mi padre envejeció cargando el secreto, y mi madre parecía resignada. Crecí con la certeza de que algo pasaba allí,
algo que tal vez nadie pudiera explicar, algo que me dejaba fascinado y aterrorizado al mismo tiempo. Con el tiempo, me di cuenta de que el terreno no había cambiado. Seguía cercado, silencioso, pero la sensación de vida subterránea persistía. A veces, por la noche, me quedaba parado en la acera y juraría escuchar pasos, respiraciones o golpes metálicos que provenían de abajo. No sé si era mi imaginación o si algo realmente se movía allí. Mi padre nunca me explicó nada y mi madre parecía haber olvidado o elegido olvidar. Crecí conviviendo con esa duda y cada visita me dejaba más inquieto. Es extraño cómo algo tan cercano puede permanecer tan misterioso. Una noche decidí acercarme de nuevo, solo para observar. Llevaba una linterna y trataba de mantenerme discreto. Al mirar a través del portón, vi sombras moviéndose en el subsuelo, figuras que no pude identificar. Me quedé paralizado, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad, como si me invitaran a descubrir algo que no debía. El sonido metálico estaba allí, constante, cadencioso, como si alguien estuviera manipulando cadenas o engranajes invisibles. Un viento frío recorrió el terreno y sentí que había una presencia que me observaba de cerca, más de lo que podría imaginar. Al alejarme, noté que mi celular registró algo extraño. Cuando miré la pantalla, había distorsiones en las imágenes, luces que parpadeaban de manera irregular. Era como si la cámara no pudiera captar lo que estaba sucediendo allí. Guardé el dispositivo rápidamente, sintiendo que cualquier intento de registrar el terreno podría atraer atención no deseada. La sensación de peligro aumentó y mi corazón latía tan fuerte que dolía. Nunca conté esto a nadie, pero la memoria del momento sigue viva en mi mente, como grabada de manera permanente. Con el tiempo, noté que los ruidos metálicos tenían un ritmo casi regular, como si el subsuelo tuviera su propia rutina. A veces se detenían de repente y un silencio absoluto llenaba la calle. En esos momentos, la tensión era aún mayor que cuando había ruido. Era como si algo evaluara mis movimientos, decidiendo si podía seguir observando o no. Crecí tratando de descifrar patrones, imaginando que podría entender el terreno si lograba observarlo el tiempo suficiente, pero cada visita solo aumentaba el misterio. Una vez sentí que algo salió del subsuelo y me siguió hasta la calle. Miré hacia atrás, pero no había nada visible. El viento soplaba, cargando olores a hierro y tierra, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Corrí a casa sin mirar atrás, sintiendo que estaba siendo observado. Mi padre, al verme, solo me dio una mirada preocupada y dijo: «Nunca intentes entenderlo solo». Nunca cuestioné lo que quiso decir, pero esa frase quedó conmigo. Es extraño cómo algunas palabras simples pueden cargar tanto peso y misterio. En los años siguientes, la calle volvió a parecer común para los vecinos, pero yo nunca pude desprenderme del terreno. A veces paso de noche en auto y siento el mismo frío en la espalda de cuando era niño. El sonido metálico parece resonar en mi memoria, y cada marca en el suelo parece hecha para mí. La vida siguió su curso, pero esa parte de la ciudad permanece viva en otra dimensión, invisible para todos, menos para mí. Es una sensación que no puedo explicar y que a veces me deja despierto por horas. Algunas veces intenté hablar con mi padre sobre lo que hacía, pero siempre cambiaba de tema. Hace algunos años, se enfermó y mi madre decía que el peso de los secretos lo estaba afectando. Me quedé pensando si todo ese trabajo, todas esas visitas al terreno, tenían un propósito que él nunca reveló, o si él solo seguía órdenes, como imaginé en mi adolescencia. La duda permaneció conmigo, como una sombra que se niega a desaparecer. Cada vez que pienso en el terreno, siento que hay algo más allá de mi comprensión, algo que escapa a cualquier explicación lógica. Incluso ahora, adulto, los recuerdos de esos ruidos metálicos me persiguen. Algunas noches, en silencio, me despierto pensando que escucho pasos provenientes del subsuelo, chasquidos que recuerdan cadenas o engranajes. Intento convencerme de que es solo memoria, eco de una infancia inquieta,
pero el miedo parece real, palpable. El terreno sigue cerrado, cercado, pero la sensación de vida invisible allí continúa intacta. Es como si cargara un pedazo de esa calle conmigo, un secreto que nadie más percibe, pero que existe de verdad. Lo que más me asusta es la conciencia de que, incluso si intento olvidar, algo dentro de ese terreno sigue activo. No sé si es físico o mental, real o imaginario, pero sé que no es inofensivo. Hay noches en que siento escalofríos solo de recordar el olor a hierro y tierra, el sonido metálico del subsuelo, la mirada pesada de mi padre. Es como si hubiera presenciado algo que no debía, algo que escapa a toda comprensión, pero que permanece allí silencioso y presente. Me llamo Elena y siempre fui del tipo romántica, ¿sabes? De esas que creen que una mirada puede cambiarlo todo. Trabajaba en una pequeña tienda de ropa y, por casualidad del destino, conocí a Jorge, que trabajaba como guardia de seguridad en una fábrica cercana. Era algunos años mayor, discreto, pero siempre amable conmigo. Al principio, pensé que solo era encantador, pero poco a poco empecé a notar pequeños detalles que me intrigaban. Siempre parecía preocupado por cosas que nadie más notaría, y aunque sonreía y conversaba conmigo, había algo en sus ojos que decía, no cuentes esto a nadie. Nuestra relación comenzó despacio, con cafés después del trabajo y mensajes cortos durante el día. Percibía que le gustaba mi compañía, pero que había límites invisibles. Por ejemplo, nunca hablaba de la fábrica más allá de lo básico. Todo tranquilo o todo bien hoy. Empecé a notar un patrón extraño. Siempre que llegaba a casa, cerraba la puerta despacio y revisaba cada ventana y cada cerradura. Parecía un ritual. Al principio, pensé que era solo precaución, pero después se volvió inquietante. Intentaba no insistir, pero la curiosidad era más fuerte. Preguntaba casualmente sobre el turno nocturno y él desviaba la mirada, cambiando de tema. Había algo en su manera de hablar que me ponía nerviosa. Aún así, sentía una seguridad extraña cuando estaba cerca de él, como si siempre estuviera alerta por los dos. Nunca había conocido a alguien tan protector, pero su misterio me atraía. Empecé a fijarme en detalles que antes pasarían desapercibidos: cómo cerraba la puerta, cómo miraba la calle antes de entrar. Una noche vino a buscarme a la tienda. Era tarde y llovía suave, esas lluvias que mojan sin avisar. En el camino no dijo palabra sobre el trabajo, solo conducía con cuidado, mirando por el retrovisor. Al llegar al edificio donde vivía, estacionó, apagó el coche y permaneció un momento inmóvil. Lo observé y vi que revisaba cada ventana del apartamento vecino también, como si algo invisible acechara. Le pregunté si estaba todo bien y sonrió, cansado, diciendo solo, sí, solo me aseguraba. Con el tiempo, empecé a notar patrones extraños. Siempre cerraba puertas, ventanas e incluso armarios, como si no pudiera confiar en nada. Y cuando estaba solo, pasaba los dedos por los marcos y las paredes, casi midiendo la seguridad del lugar. A veces, parecía estar hablando con alguien que yo no veía. Una vez, lo encontré parado en el pasillo, murmurando algo bajito, y de inmediato se giró fingiendo que nada pasaba. Quise preguntar, pero no lo hice. Algo dentro de mí decía que no era seguro insistir. Vivíamos momentos felices, claro. Me llevaba a cenar, hablábamos de música, cine, pequeñas tonterías del día a día. Pero siempre había una sombra en su sonrisa, una tensión silenciosa. Empecé a sentir miedo, pero no de Jorge en sí, sino de lo que parecía cargar consigo del trabajo. La fábrica donde trabajaba estaba en Guadalajara, y nunca había ido allí. Aún así, algo me decía que el turno nocturno era distinto, pesado, lleno de cosas que no podía contar. Una noche, después de una discusión tonta, salió y regresó a las 3 de la madrugada. Me desperté con el ruido de la puerta y el sonido de las llaves. Entró despacio, revisó cada ventana y cada puerta como siempre, pero esta vez estaba más tenso que nunca.
Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cuando me vio despierta, solo susurró: «Está todo bien, Elena». Pero había miedo en su voz, un miedo que no era hacia mí ni hacia algo que yo pudiera comprender. Comencé a prestar atención a otros detalles. Nunca dejaba nada a la vista. Todo debía estar en su lugar, y siempre miraba hacia atrás, como si esperara que algo lo siguiera del trabajo. A veces me despertaba con él, mirando hacia la puerta del cuarto, inmóvil, respirando con dificultad, y cuando preguntaba si estaba bien, decía: «Solo un mal sueño». Pero yo sabía que no eran sueños. Había algo real, algo que temía profundamente. Un día, traté de acompañarlo en su turno. Dije que era solo curiosidad, que quería ver cómo era su rutina. Él se resistió, pero terminó cediendo. Al llegar a la fábrica, sentí un frío extraño en el cuerpo. El lugar era grande y silencioso, con pasillos oscuros y máquinas apagadas. Él no hablaba mucho, pero sus ojos recorrían todo con atención. Había una sensación de tensión en el aire, como si cada sombra pudiera moverse sola. Comprendí que no quería que viera todo, que había algo que debía protegerme de mí. Después de aquella noche, noté cambios. Cerraba aún más las ventanas, revisaba cada cerradura con extremo cuidado. Yo intentaba no preguntar, pero no podía evitar sentir inquietud. A veces escuchaba pasos o ruidos que no tenían sentido, y él siempre decía: «No te preocupes, es solo el viento». Pero yo sabía que no era viento. Algo se escondía en su rutina, algo que temía profundamente. Algunas noches, él parecía aún más tenso, caminando de un lado a otro en el apartamento, revisando ventanas y puertas. Yo trataba de hablar, pero él solo movía la mano pidiéndome silencio. Una vez lo encontré mirando por la ventana, inmóvil, como si esperara a alguien que yo no podía ver. Quise acercarme, pero retrocedió y dijo: «No es nada que necesites ver». Respeté, pero el miedo ya estaba dentro de mí. No era solo preocupación normal, había algo más. Empecé a notar que siempre llevaba una pequeña linterna en el bolsillo, incluso durante el día. A veces, se levantaba en medio de la noche y recorría el apartamento iluminando rincones que ya había revisado decenas de veces. Le pregunté por qué y solo dijo: «Necesito estar segura». Nunca entendí de qué necesitaba estar seguro, pero sentí que era algo serio. Algo lo acechaba y yo percibía su tensión, incluso cuando no quería mostrarla. Una noche de domingo, decidimos salir a cenar. Durante el camino noté que conducía despacio, revisando constantemente el retrovisor. Pregunté si estaba todo bien y sonrió incómodo. Solo hábitos del turno. Sin embargo, lo que yo veía no era hábito, era miedo. Y no era miedo a mí ni a alguien común. Había algo profundo que solo él parecía percibir. Ese día terminó normal, pero una sensación extraña quedó conmigo, como si estuviéramos rodeados por algo invisible. Empecé a fijarme en detalles que antes pasaban desapercibidos. Nunca dejaba la puerta de la cocina abierta, aunque solo fuera a buscar agua. Las luces se encendían y apagaban casi obsesivamente. Parecía luchar contra algo que yo no podía ver, pero que se manifestaba en su cuerpo tenso. Sabía que si preguntaba, no respondería, y de algún modo no quería presionarlo. Había un respeto silencioso, un miedo compartido que solo nosotros entendíamos. Una noche, sentí una presencia extraña en la sala. Difícil de explicar, pero el aire parecía más pesado y escuché susurros distantes, casi imperceptibles. Jorge apareció de repente, caminando rápido y revisando ventanas y puertas. Tomó mi mano y me llevó al cuarto, cerrando todo con cuidado. Quise preguntar qué pasaba, pero solo dijo: «Quédate quieta, no mires». La sensación de peligro era real, aunque yo no viera nada. Solo sabía que algo estaba fuera de lugar, algo que él temía profundamente. Poco a poco, comprendí que su trabajo en la fábrica no era un turno común. Algo pasaba allí por la noche que lo dejaba inquieto, incluso después de llegar a casa. Nunca hablaba de detalles y yo no insistía, pero noté patrones, ruidos que escuchaba, sombras que evitaba, maneras de revisar cada entrada.
Era como si luchara contra algo invisible, y yo comenzaba a sentir que esa realidad era parte de su vida y, de algún modo, de la mía también. Un día intenté ayudarlo a relajarse. Propuse cenar en casa, música suave, solo nosotros dos. Aceptó, pero estaba inquieto. Cada vez que escuchaba un ruido en la calle o en la vecindad, se detenía de inmediato, observando cada detalle. Me di cuenta de que había vivido así mucho tiempo, enfrentando algo que yo no podía entender. Incluso cuando sonreía o intentaba relajarse, siempre quedaba un rastro de tensión, como si algo lo acechara constantemente. Me pregunté si el peligro venía del turno, de la fábrica o de algo que él llevaba consigo. Nunca lo dijo y yo nunca presioné. Pero la vida cotidiana en Guadalajara adquirió un peso diferente. Cada ruido, cada sombra, cada movimiento parecía tener una dimensión que antes no existía. Aprendí a convivir con la incertidumbre y con su miedo silencioso, pero algo dentro de mí sabía que esa sensación nunca desaparecería. Una noche lo vi parado en el balcón, mirando la calle, inmóvil, casi conteniendo la respiración. Me acerqué despacio y no reaccionó. Solo murmuró: «Algunas cosas no nos alcanzan si estamos atentos». Me quedé quieta, tratando de entender, pero no había explicación racional. Había algo que él veía, sentía y enfrentaba. Algo que nunca me contó, pero que yo percibía en cada gesto, cada revisión, cada mirada tensa. Con el tiempo, aprendí a respetar su rutina. Pasaba las noches leyendo, cocinando o viendo televisión mientras él recorría cada rincón del apartamento, protegiéndonos no solo a nosotros, sino de algo que nadie más podía percibir. Aprendí a convivir con la tensión, a aceptar que había misterios que no podían revelarse. El amor que sentía por él se mezclaba con el miedo silencioso, y así vivíamos lado a lado en una paz inestable. En las semanas siguientes, él parecía más cansado, como si el turno nocturno tuviera un peso invisible que no desaparecía con el descanso. A veces me despertaba y lo encontraba sentado en la cama, mirando al techo, inmóvil, como si escuchara algo que yo no podía oír. Me fui acostumbrando a esos momentos, pero nunca dejaron de inquietarme. Sentía que había algo acechando más allá de la puerta, algo que él intentaba mantener fuera de nuestro alcance. Una noche lluviosa, escuché la puerta principal abrirse sola. Corrí hacia la sala y lo vi parado con la linterna en la mano, revisando cada rincón. Me vio allí, en la oscuridad, y solo dijo: «¿Ves? Por eso no dejo nada abierto». La sensación de peligro era palpable. No había viento ni nadie entrando, pero algo en el ambiente estaba mal. Él parecía luchar contra algo invisible, y yo me sentía impotente observando. Empecé a notar que ciertas sombras en la casa se movían de manera extraña cuando él llegaba del turno nocturno. No podía explicarlo, pero él siempre decía que era solo cansancio. Aún así, veía el miedo en sus ojos. Revisaba cada ventana, cada puerta, como si algo acechara fuera de nuestra vista. Era una rutina silenciosa, casi un ritual, que se volvió parte de nuestra vida cotidiana. Un sábado, intenté confrontarlo y preguntarle qué estaba pasando de verdad. Me tomó del brazo y dijo: «Elena, algunas cosas no debes saberlas, pero no te preocupes, estoy aquí». No insistí. Había un límite que sabía que no podía cruzar. La confianza que depositaba en mí era silenciosa, pero cargada de tensión. Comprendí que nuestra seguridad dependía de respetar ese límite y empecé a aceptar el misterio como parte de nuestra rutina. Días después, noté que él revisaba no solo las ventanas, sino también los rincones del apartamento, incluso detrás de cortinas y muebles. Pregunté si había algo específico que le molestaba, y solo suspiró. Algunas cosas no tienen explicación. Lo acepté, pero la curiosidad y el miedo crecían dentro de mí. Cada rutina extraña, cada gesto repetitivo, parecía protegernos de algo que solo él podía sentir. Yo no quería ver, pero sentía su presencia intensa a mi alrededor. Un mes después,
Estábamos cenando cuando escuché un ruido metálico en el pasillo. Jorge se levantó, tomó la linterna y revisó cada puerta nuevamente. No había nada, pero la alerta permaneció. Comprendí que él vivía así desde hacía mucho tiempo, enfrentando algo que yo no podía entender. Incluso cuando intentaba relajarse, siempre quedaba un residuo de tensión, como si algo lo acechara constantemente. Empecé a preguntarme si el peligro venía del turno, de la fábrica, o de algo que él cargaba consigo. Nunca me lo dijo, y yo nunca insistí, pero la vida cotidiana en Guadalajara adquirió un peso distinto. Cada ruido, cada sombra, cada movimiento parecía tener una dimensión que antes no existía. Aprendí a convivir con la incertidumbre y con su miedo silencioso, pero algo dentro de mí sabía que esa sensación nunca se iría. Una noche lo vi parado en el balcón, mirando la calle, inmóvil, casi conteniendo la respiración. Me acerqué despacio y no reaccionó. Solo murmuró: «Algunas cosas no nos alcanzan si estamos atentos». Me quedé quieta, tratando de entender, pero no había explicación racional. Había algo que él veía, sentía y enfrentaba, algo que nunca me contó, pero que yo percibía en cada gesto, cada revisión, cada mirada tensa. Con el tiempo aprendí a respetar su rutina. Pasaba las noches leyendo, cocinando o viendo televisión, mientras él recorría cada rincón del apartamento, protegiéndonos no solo a nosotros, sino de algo que nadie más podía percibir. Aprendí a convivir con la tensión, a aceptar que había misterios que no podían revelarse. El amor que sentía por él se mezclaba con el miedo silencioso, y así vivíamos, lado a lado, en una paz inestable.